Sistema de archivos X2. Manejo e implementación de archivos. En la siguiente presentación se describirá algunas de las características y el funcionamiento del sistema de archivos X2. Lo primero que debemos de saber y conocer es el superbloque. El superbloque contiene metadatos críticos del sistema de archivos, tales como información acerca del tamaño, cantidad de espacio libre y dónde se encuentran los datos. También debemos saber sobre los signodos, que son denominados nodos índices. Estos contienen metadatos tales como fechas de creación y modificación, el propietario del archivo o directorio, así como punteros a los bloques que contienen la información real. Debido a que los signodos son punteros a los archivos, un sistema de archivos puede tener tantos archivos como ignodos tenga. ¿Qué son los bloques de datos? Los bloques de datos son un conjunto de sectores contiguos que componen la unidad de almacenamiento más pequeña de un disco. El número de bloques es determinado al crearse el sistema de archivos, y todo esto depende del tipo elegido, así como de las opciones que se usen en su creación. Un bloque solo puede contener un archivo o parte de un archivo, es decir, si el archivo es más pequeño que el bloque, el espacio restante del bloque no será utilizado. Como podemos ver en las imágenes, tenemos el bitmap de nodos, el bitmap de bloques y en este cuadrito el primero tenemos los bitmaps y tenemos los bloques. Para la creación de una carpeta, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar al bitmap de nodos y ver si todavía tenemos disponibles. Al momento de empezar a buscar, si encontramos uno libre, nos dirigimos a crear el bitmap, el ignodo. En el ignodo lleva de primero el ID, la carpeta, el nombre, el tipo que sería, el tamaño que ocuparía y los apuntadores, que en este caso son dos apuntadores directos y un apuntador indirecto. Luego de haber creado el ignodo, se procede a crear el bloque de datos. El bloque de datos es parecido, tenemos que ir al bitmap de bloques, empezar a buscar los bloques vacíos y luego de haber encontrado nos dirigimos a crearlo. Entonces en la primera casilla tenemos el padre, pero esta vez es el root, que es el primero, entonces no tiene padre. Del lado derecho va a ir el ID, abajo el nombre y abajo van a ir apuntadores a bloques. Y así es como creamos una carpeta. Yendo a buscar a los bitmaps, creando el ignodo, después yendo al bitmap de bloques y luego creando el bloque de datos. ¿Cómo se crean las carpetas? Entonces repasamos los pasos. De primero se busca un ignodo libre, se actualiza el bitmap de ignodos, se le agregan los datos al ignodo, se busca un bloque libre, se actualiza el bitmap de ignodos, se le agregan los datos al bloque y se enlaza el bloque al ignodo. Entonces, para crear una carpeta root en la dirección root home, lo primero que debemos que hacer es ir al bitmap y ver el primero que está libre. Entonces el primero que va a estar libre es que con ID 2. Entonces lo primero que hacemos es crear el ignodo. Entonces ponemos el ID, el tipo, el tamaño que ocupará y al apuntador 1 que va a ser al bloque. En el tamaño, cuando es una carpeta, ponemos -1, esto debido a que la carpeta no ocupa espacio, entonces ponemos -1 para indicarlo. Entonces en el bloque ponemos el padre, que esta vez es root, ponemos el número de bloque que tocaría, que sería el número 2, y el nombre de la carpeta, que es home.
y sus apuntadores a bloques. Luego, cómo crear un archivo. Para crear un archivo sería el mismo procedimiento básicamente que crear una carpeta, solo que esta vez tenemos que calcular cuántos bloques va a ocupar ese archivo. Entonces el archivo va a ser de un tamaño 10, no, sí, de un tamaño 10. Entonces lo que tenemos que hacer es cada bloque puede almacenar 8 bytes. Entonces tenemos que dividir el número de espacio que ocupa el archivo dentro de la cantidad que puede almacenar un bloque. Entonces para almacenar 10 bytes necesitamos 2 bloques. Entonces lo primero que hacemos es ir a revisar el bitmap de inodos, si hay disponibles. Entonces una vez que hallemos un inodo libre en el bitmap, agarramos su ID, después empezamos a crear el inodo con el ID, el tipo, el tamaño del archivo que sería 10 y sus apuntadores. El primer apuntador sería al bloque número 3, que tendría el nombre del archivo y la cantidad de dónde a dónde, de qué dato a qué dato ocuparía, que en este caso el bloque 1 ocuparía del número 1 hasta el número 8 de datos. Como ahí no cabe todo el archivo, procedemos a crear el segundo bloque como ya habíamos calculado. Entonces para esto se necesita ir al bitmap, verificar si hay un bloque libre, y luego tenemos que crear el bloque. Entonces necesitamos el ID, el nombre del archivo y el resto de lo que va a ocupar el archivo, que sería 9 a 10 en este caso. Y así es como se crea un archivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto puede almacenar un bloque, el tamaño que ocupa el archivo. Entonces dividimos eso, el tamaño del archivo dividido la cantidad que puede almacenar un bloque, y eso nos va a dar la cantidad de bloques que vamos a utilizar. Entonces una vez hecho esto, procedemos a crear todo como ya lo hemos visto. Luego, cómo se elimina una carpeta. En este caso eliminaremos la carpeta home que ya habíamos creado. Entonces lo que tenemos que hacer es que ir recorriendo cada inodo por la ruta donde es, y hasta encontrar el bloque que contiene la información. En este caso tendríamos que pasar por el inodo de root, después por el bloque de root, empezar a verificar en cada uno de sus apuntadores, y entonces entraríamos a los inodos que apuntan. Entonces en cada inodo lo mismo, deberíamos de ir a ver cada uno de los apuntadores que no son nulos. Entonces al ir verificando encontraremos que si coincide con la carpeta que deseamos eliminar o archivo, en este caso sería home, y lo encontraría en el apuntador que es igual a 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar, y entonces ese apuntador eliminarlo, volverlo nulo, o que ya no apunte a esa dirección, que apunte a 0. Y entonces y lo indicamos con esta flechita, que es una flechita punteada. Entonces una vez eliminado el apuntador del inodo al bloque, tenemos que eliminar el inodo, y para eso tenemos que regresar hasta root y eliminar el apuntador del bloque del root, del par sería, a la carpeta. Entonces así eliminaríamos una carpeta. Para la eliminación de un archivo sería lo mismo básicamente. Entonces
Lo primero que debemos hacer es empezar a recorrer en toda la estructura del archivo de nuestro disco de X2. Entonces verificamos en apuntador, verificamos la ruta. Entonces donde estemos en la ruta empezamos a verificar los apuntadores. Entonces una vez teniendo el apuntador, vamos al link node, del link node verificamos los apuntadores y miramos el nombre que contiene cada bloque. Entonces para esta vez el archivo que sería mi archivo .bin al que vamos a eliminar estaría en el apuntador 2 del bloque de root. Entonces nos vamos que apunta al link node 3, entonces nos vamos al link node 3. Entonces como este link node va a apuntar a cada archivo, al archivo, entonces empezamos a eliminar cada uno de sus apuntadores. Entonces de primero quitamos el apuntador del apuntador 1, lo volvemos nulo, y igual el siguiente apuntador si estaría ocupado, entonces lo volvemos nulo para que ya no apunten a ninguna dirección, y regresaríamos al apuntador que lleva el link node que apunta a los archivos. Entonces para eliminar esa referencia igual el apuntador a bloques o en nodos lo volvemos nulo, y así es como eliminaríamos un archivo. Entonces, ¿cómo modificamos un archivo? Lo mejor para modificar archivos es eliminar el archivo y volverlo a crear con las modificaciones ya realizadas. Más adelante veremos cómo quedaría. Entonces, con los bloques indirectos. ¿Qué son los bloques indirectos? Los bloques indirectos nos llevan a un bloque que contiene apuntadores. Esto se realiza cuando ya no tenemos apuntadores directos y necesitamos más apuntadores para apuntar a bloques que contienen la información. Entonces en este ejemplo modificamos el archivo que ya teníamos y lo hacemos de un tamaño 20 en este caso. Lo primero que haremos es modificarlo, entonces deberíamos de eliminar todos sus apuntadores y luego mandarlo a crear, pero ya con el tamaño 30 o 20 dependiendo como queramos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llenar cada uno de los bloques con la información que pueden almacenar. Entonces ya sacamos el número de bloques que vamos a utilizar. Entonces en este caso necesitaríamos 3 bloques para almacenar 20 bytes. Entonces, y como solo tenemos 2 apuntadores, entonces los 2 apuntadores de primero cada uno apuntaría a un bloque de datos. Y en este caso necesitaríamos el apuntador 3, que sería el apuntador indirecto. Este apuntador indirecto, como podemos ver, señala a un bloque de apuntadores. Este bloque de apuntadores lo utilizaremos para apuntar a un bloque que contendrá la información restante. En este caso, que solo es un bloque más el que necesitamos. Si necesitáramos más de un bloque, entonces pondríamos el otro bloque y utilizaríamos el apuntador 2 del bloque indirecto. Entonces del apuntador indirecto siempre va algún bloque de apuntadores, y del bloque de apuntadores apuntaríamos a los bloques que contienen la información que necesitamos almacenar. Y esto es todo para la presentación y las diferentes manejos que le podemos dar a los archivos X2. Gracias.